Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo crear una malla básica de elementos finitos en dos dimensiones utilizando el software Gmesh y complementado con la API en Python, es decir, la interfaz para programar todas las funciones que tiene el Gmesh pero desde el lenguaje de programación Python. Esta malla ya hice un tutorial de cómo crearla utilizando el lenguaje por defecto que trae el Gmesh, entonces ahí expliqué los conceptos básicos detalladamente. Por si alguien que vea este video no tiene del todo claro los conceptos más básicos, en ese video lo explico de manera muy detallada y en este simplemente lo que haremos será denotar las diferencias que hay y cómo se manejan todas las funciones que se deben utilizar para crear esta malla, pero ya desde la interfaz de programación en el lenguaje Python. Entonces, como acabo de decir, la API de Gmesh en Python lo que hace es permitirnos interactuar con todas las funciones que tiene el Gmesh, pero desde el lenguaje de programación Python. Es decir, si queremos, si queremos podemos incorporar todas estas funcionalidades en nuestros propios programas de Python. Para instalarlo es de manera muy sencilla, simplemente con este comando pip install lo que haremos será ejecutarlo desde nuestra consola de Anaconda o Python. Vamos a ver brevemente cómo sería este proceso de instalar. Entonces ya que estamos aquí en nuestra consola, en este caso yo estoy en la consola de Anaconda, vamos a ejecutar el código que vimos anteriormente, es decir, el comando pip install upgrade gmesh. Damos enter y en este momento debería salirnos todo el progreso de la instalación. En este caso a mí me sale esto porque el programa ya lo tengo instalado, entonces simplemente me dice que ya lo tengo instalado y actualizado. Para quien no lo tenga actualizado, lo que saldrá será toda una barra de progreso, en la cual dice que está instalando todos los componentes y finalmente nos saldrá que ya tenemos instalado el Gmesh. Entonces, básicamente simplemente con ejecutar esta línea ya tenemos instalado el Gmesh y estamos listos para utilizarlo en Python. Comencemos entonces hablando de los módulos, lo que viene siendo la librería global, es decir, la que me engloba todas las funciones, es Gmesh, ¿sí? Y por medio de los módulos tenemos agrupadas las diferentes funciones que me permiten hacer cada una de las cosas que queremos en el programa. Realmente tenemos acceso a todas las funcionalidades del programa, pero en este caso, en este tutorial, pues alcanzaremos a ver las más básicas para crear la geometría y para crear la malla. Entonces, lo que serían las opciones, es decir, cuando queramos modificar parámetros del programa como tal, el módulo de opciones es este, ¿sí? Entonces accederemos a la función que necesitemos escribiendo primero esto. El módulo modelo, el modelo es lo que me engloba todo lo que viene siendo tanto la geometría como la malla, es decir, todo lo que hagamos en nuestro modelo quedará englobado dentro de esta librería, es decir, dentro de este módulo llamado gmesh.model. Y luego dentro del modelo tenemos lo que viene siendo la geometría y la malla. Accederemos a la geometría, es decir, lo que nos permitirá crear puntos, curvas, superficies por medio de esta línea. Y accederemos a lo que son los parámetros de la malla, es decir, lo que viene siendo nodos y elementos finitos por medio de esta opción. Entonces vamos a ver desde lo que es la geometría cómo crear puntos. Recordemos que los puntos requieren una etiqueta, una posición en X, Y y Z. En este caso, como es 2D, Z será igual a 0 siempre. Y el tamaño de la malla en el punto, es decir, lo que nos permitirá refinar la malla en ciertos lugares. Recordemos que en este caso la malla que queremos realizar tendrá que estar refinada en los puntos asociados a la circunferencia del centro. Entonces, la sintaxis para crear estos puntos será esta. Vemos que es un poco largo, pero simplemente accedemos al módulo de geometría como vimos anteriormente. Y aquí ya tenemos a nuestra disposición, en este caso la función addPoint nos permite crear un punto y le pasaremos las coordenadas en X, en Y, en Z. Y las últimas dos serán el tamaño de la malla y la etiqueta que queremos que lleve este punto que estamos creando. Es de resaltar que esto no es obligatorio, es decir, el tamaño de la malla podemos obviarlo si el Gmesh asumirá uno por defecto. Y lo mismo la etiqueta, podemos pasarla manualmente o podemos omitirla y en este caso el Gmesh simplemente le asignará una que él determinará que no esté utilizada aún por ningún otro punto. En este caso, si queremos crear este punto 4 con estos atributos, simplemente vendremos a crear con esta línea hasta el punto geo la función addPoint y simplemente le pasaremos en x0, en y20, en z0
Y los últimos dos parámetros, en este caso sí se los vamos a pasar. Recordemos que podríamos omitirlo. O en este caso, el atributo de el tamaño de la malla, pues no deberíamos omitirlo ya que queremos controlarlo, digamos, manualmente con el objetivo de refinar la malla cerca de la circunferencia. Y en este caso el tag sí es completamente opcional. Podríamos no escribirlo y simplemente el Gmesh asumiría un 1 y para el siguiente un 2 y así de manera ordenada. Luego las líneas rectas, en este caso recordemos, tenemos que pasarle la etiqueta de un punto inicial y de un punto final. Y recordemos también que es importante el orden en que introduzcamos estas etiquetas de esos puntos, porque no es lo mismo tener la línea de derecha a izquierda, es decir, del punto 3 al punto 4, que tenerla del punto 4 al punto 3. Ya cuando veamos los curve loops, sabremos por qué es importante, digamos, esta dirección que el programa le asigna a una línea creada. Entonces la sintaxis será nuevamente desde el módulo de geometría hasta el punto geo y con la función addLine le pasamos la etiqueta del punto inicial, la etiqueta del punto final y la etiqueta nuevamente es opcional de esta línea que estamos creando. En esta etiqueta nuevamente es opcional de esta línea que estamos creando. En este caso, si queremos crear la línea 3 que va del punto 3 al punto 4, simplemente utilizaremos la función addLine punto 3, punto 4 y en este caso este 3 se referiría a la etiqueta de la línea, es decir, línea 3. Los arcos circulares, recordemos, tenemos que pasarle la etiqueta de un punto inicial, el punto del centro y el punto final. Y recordemos también que el máximo ángulo de apertura para un arco circular en Gmesh es de 180 grados. Entonces en este caso vemos que queremos crear esta media circunferencia que va desde el punto 6 hasta el punto 7 con centro en el punto 5. La sintaxis básica es nuevamente desde el módulo de geometría, la función addCircleArc y le pasamos, como vimos, el tag del punto inicial, del punto central, del punto final y la etiqueta opcional nuevamente que queremos que lleve esta curva. Y ya en este caso de este ejemplo, pues lo que haríamos sería simplemente con la función circleArc le pasamos 6 punto inicial, 5 punto central, 7 punto final y 5 la etiqueta de esta curva, de este arco circular en este caso, que es el arco 5. Recordemos ahora que un curve loop es básicamente un conjunto de líneas que me definen un contorno cerrado, como en este caso podrían ser este contorno exterior, este rectángulo, y este contorno interior, digamos, esta circunferencia, que en realidad, como vimos anteriormente, vendría constando de dos semicircunferencias. Entonces, para definir un curve loop, en este caso en Python, lo que haríamos sería desde el módulo geometría acceder a la función addCurveLoop y le pasaríamos una lista de etiquetas de las líneas que queremos unir. En este caso, pues las líneas deben estar ordenadas y se debe tener en cuenta su dirección. De tal manera que si una línea está en la dirección contraria a la que lleva nuestro curve loop, lo que haríamos sería ponerle un signo negativo en este caso. Si nosotros creamos estas líneas en este orden, digamos la línea 1 es esta inferior, esta es la línea 2, esta es la línea 3 y esta es la línea 4, en el sentido en el que van las flechas, lo que haríamos simplemente crear este curve loop utilizando esta lista. Recordemos que entre corchetes, porque las listas de Python deben estar entre corchetes, en este caso se refiere a una lista de Python ordenada. Tenemos la curva 1, 2, 3 y 4 que me constituyen un contorno cerrado, en este caso este rectángulo. Y este tag que es opcional, en este caso tendríamos el curve loop número 1 y el número 2 vendría siendo las curvas 5 y 6 que serían esta semicircunferencia de arriba y esta de abajo en este sentido en el que fueron creadas, en sentido antihorario. Entonces ya con esto tendríamos la manera de crear nuestros loops. Y finalmente tendríamos las superficies. Para definir una superficie, simplemente lo que necesitamos es como mínimo un curve loop que me defina el contorno exterior. Y si la superficie tiene agujeros, pues tendríamos los curve loops que definan cada agujero. En este caso, esta superficie tiene su contorno exterior. El curve loop número 1 que vimos anteriormente sería este rectángulo. Y el curve loop número 2 sería este círculo interior que constituiría un agujero en la superficie. Entonces, la sintaxis es simplemente desde el módulo geometría nuevamente, la función addPlaneSurface, y le pasaremos una lista nuevamente, una lista de etiquetas, en este caso las etiquetas de los curve loops, de tal manera que el primero sea el contorno exterior y del segundo en adelante todos serán agujeros dentro de la superficie. Y nuevamente opcional una etiqueta para nuestra superficie. Entonces, digamos si queremos crear la superficie número 1, utilizando los curve loops 1, que es este rectángulo, y 2, que es este círculo,
Simplemente le pasaríamos una lista con los group loops 1 y 2 y esta etiqueta opcional, en este caso nuestra superficie será la superficie 1 y ya simplemente con esto tendríamos hasta nuestra superficie. Lo último serán los grupos físicos. Sabemos que los grupos físicos son, digamos, unas agrupaciones que nos permiten clasificar ciertas entidades bajo ciertas características. En este caso, recordemos, como vemos acá, el problema físico que queremos modelar es este. Entonces, tendríamos que tener en cuenta el borde inferior, que en este caso tiene una condición de apoyo, y el borde superior que tiene una condición de carga. Entonces, ya vamos a ver cómo se crea la malla, ya analizaremos el código que nos permite crear esta malla en Python, pero simplemente para denotar que si queremos destacar un punto o varios puntos bajo una cierta característica, o si queremos destacar una superficie, recordemos también que las superficies físicas son importantes porque el Gmesh, cuando tenemos creado al menos un grupo físico, simplemente reporta los nodos que pertenezcan a un grupo físico. Los que no pertenezcan a ningún grupo físico son descartados en el archivo final que exporta la malla, es decir, estos nodos no se tienen en cuenta. Y esto nos será muy útil en este caso porque no queremos que el archivo nos reporte un nodo como el nodo 5 que no pertenece a la superficie. Entonces, ya mostraremos cómo crear nuestras superficies, nuestras superficies y curvas físicas en este caso. Simplemente para crearlo, a diferencia del lenguaje estándar del Gmesh, en el cual tenemos una línea para crear una superficie física, digamos un comando diferente para crear una curva física y para un punto físico otro diferente. Simplemente aquí disponemos de una función que es addPhysicalGroup y denotaremos si es punto, curva o superficie con este argumento dimensión. En este caso, pues como vemos acá, 0 para punto, 1 para una curva y 2 para una superficie física. Le pasaremos una lista de etiquetas de las superficies o puntos o curvas que queramos incluir en este grupo físico y una etiqueta opcional nuevamente para el grupo físico que estamos creando. En este caso, tendremos que tener en cuenta que aquí no podemos definir el nombre, simplemente le podemos definir una etiqueta, a diferencia del lenguaje estándar del Gmesh, en el cual podemos crear el grupo físico directamente con el nombre y él asume la etiqueta. Pues sería conveniente crearlo con una etiqueta conocida, de tal manera que para asignarle el nombre tenemos que utilizar esta otra función. En este caso, vemos que todo esto se hace desde el módulo modelo, ¿sí? Y accedemos a esta función setPhysicalName y ya con esto accedemos con la dimensión del grupo que acabamos de crear, la etiqueta del grupo que acabamos de crear, en este caso sería esta, y el nombre ya como una cadena de texto, simplemente el nombre que le queremos dar al grupo físico para identificarlo por una cierta característica. Ya veremos pues cómo se utiliza esto realmente. Analicemos finalmente este código de Python con el cual vamos a crear nuestra malla. Iremos mostrando las funciones que ya describimos y veremos cómo se van generando cada una de las entidades que queremos. Iremos describiendo pues cada una de las entidades, puntos, líneas y superficies que iremos creando y finalmente al correr el programa veremos cómo se genera justo la malla que queremos crear. Entonces inicialmente tenemos que importar la librería Gmesh, ¿sí? Recordemos que debemos tenerla previamente instalada. Con este comando initialize lo que hacemos es inicializarlo. Esto es necesario para poder empezar a trabajar. Finalmente esta opción se recomienda colocarla al comienzo de tal manera que en la consola de Python el programa nos reporte, por así decirlo, el resultado de lo que está haciendo. Esto pues digamos que por defecto no lo hace, entonces es bueno utilizar esta función. Esta función setNumber, tenemos aquí una descripción, básicamente dice que es como un interruptor para ciertas funciones. En este caso la función general.terminal lo que hace es justamente esto que acabamos de describir, que los mensajes que el Gmesh debe imprimir nos aparezcan en la consola del Python. Y este 1 básicamente quiere decir que vamos a encender esta opción, por decirlo así. Finalmente con esta función agregamos el modelo. Como vemos aquí pues es opcional, realmente podríamos no utilizarle, simplemente se creará un modelo que se llamará un name por defecto. Pero pues en este caso si queremos tener un nombre, por decirlo así, podemos agregar con esta función model.add el modelo. Finalmente ya podemos empezar a crear nuestra geometría. Muy útil resaltar que tal como en el programa Gmesh, es decir, en el lenguaje por defecto podemos definir variables, pues igualmente en Python obviamente también podemos, y esto pues ayudará a que nuestro código sea un poco más versátil. Finalmente crearemos nuestros puntos. Tenemos aquí el punto 1, el punto 2, el punto 3,
el punto 4. Y recordemos que las etiquetas serán el último argumento de la función y estas serán las coordenadas x, y, z y el tamaño de la malla. En este caso estos puntos llevarán un tamaño normal, no refinado. Luego definimos otra variable para el radio del círculo interior y finalmente crearemos lo que viene siendo el punto central del círculo, el punto 5, el punto 6 que sería el punto inicial y el punto 7 que sería el punto final de cada una, digamos en este caso de la primera semicircunferencia. Finalmente crearemos las curvas. En este caso vemos que con la función addLine creamos las líneas. Tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3 y la línea 4 que componen el rectángulo exterior. Y con la función addCircleArc creamos lo que son las dos semicircunferencias. En este caso la 5 será la superior y la 6 será la inferior. Luego con la función addCurveLoop creamos lo que vendría siendo el loop que me define el contorno exterior de la superficie, en este caso el rectángulo. Y este segundo loop, el loop número 2, sería, digamos, la unión de las dos semicircunferencias para formarme el círculo, es decir, lo que sería el agujero en la superficie. Finalmente, con la función addPlaneSurface podemos agregar nuestra superficie, teniendo en cuenta que, como dijimos, le pasamos una lista donde el primer curve loop, en este caso el 1, será el contorno exterior y cualquiera después de él serán agujeros, en este caso simplemente el curve loop 2. Finalmente ya creamos los grupos físicos. En este caso vemos que tenemos dos opciones, ¿sí? Y esto es bastante interesante. Podemos agregarle una etiqueta numérica nosotros mismos manualmente y realmente pues puede ser cualquier número. En este caso le ponemos 101 para diferenciarlo un poco de las otras entidades. Y tenemos un grupo físico, en este caso de dimensión 1, es decir, una curva física. Y le agregaremos la línea 1, que viene siendo la línea inferior. Y con esto ya le definiremos un nombre a este grupo físico que acabamos de crear. Recordemos el grupo físico de dimensión 1 con la etiqueta 101, es decir, este que creamos. Y le asignaremos el nombre borde inferior. Lo mismo haremos para crear, en este caso, el grupo físico 102 de dimensión 1, una curva física que llamaremos carga, que tendrá incluida lo que es la línea superior. Y finalmente la superficie la crearemos dentro de un grupo físico de dimensión 2, en el cual introduciremos la superficie número 1. En este caso es muy interesante que, como vemos, podemos no especificar la etiqueta y el programa pues por defecto asignará una que no esté en uso y la retornará dentro de una variable si así lo queremos. En este caso, si definimos la variable s y hacemos que Python nos retorne en esta variable la etiqueta automáticamente, pues simplemente pues, no habrá necesidad de especificarla. Y ya podemos llamarla aquí en el momento de poner el nombre. Ese será la etiqueta que mene este grupo que acabamos de crear. En este caso, muy probablemente sea un 1, ¿sí? Y pues la llamaremos mi superficie. Finalmente, esta función sincronizar lo que hace es que me sincroniza los elementos que acabamos de agregar a la geometría con el modelo que creamos inicialmente. Esto se debía hacer previamente antes de generar la malla. Y por último, pues esta función, en este caso vemos que estamos en el módulo ya de la malla, en el módulo mesh. La función generar lo que hace pues es crear la malla. En este caso el argumento será la dimensión. Creemos una malla de dimensión 2. Y finalmente pues estos son nuevamente opciones que agregaremos, digamos, para hacer un poco más agradable la visualización. Activaremos que se vean las caras de los elementos finitos 2D y activaremos que se vean los nodos de la malla. Por último, guardaremos la malla en un archivo que se llame de esta manera, un .msh, recordemos. Y la función gmesh.write lo que hace es simplemente guardarnos este archivo. Esta función que vemos aquí, la función fltk.run, nos permite visualizar el resultado en la interfaz gráfica del Gmesh. Nos la permite lanzar desde el Python. Ya veremos pues cómo funciona esto cuando corramos el programa. Y por último, al finalizar pues de crear nuestra malla, lo que haremos será llamar la función finalizar para que se cierre lo que es nuestra interacción con el Gmesh. Finalmente, si venimos acá y le damos correr a nuestro programa, veremos que se debe lanzar una consola acá donde nos irán saliendo los resultados de la creación de la malla. Y finalmente aquí está nuestra malla. Como vemos, se abre lo que es la interfaz visual del Gmesh y aquí tenemos nuestra malla recién creada.